Muy bien, voy a compartir un video, una película de 8 minutos. Vamos a apagar las luces y quiero que disfruten. O som não tá bom. Alô? ¿Podemos apagar las luces, por favor? Si alguien puede apagar las luces, por favor. Vamos a esperar a apagar las luces. Muchas gracias. ¿Listo? Todas las luces. Y vámonos a concentrar. Esse é o João Manuel? Sim. Tem uma grande equipe técnica. Tenemos un gran equipo técnico al cual quisiera agradecerles a cada uno de ustedes porque están resolviendo, ayudándonos con la parte técnica. Y quisiera comenzar con agradecerles a ustedes, a Confama, y agradecer también a Comuna, a Bajik Popelivan y a todos los que están aquí presentes. Y también el equipo de Selvagen, que es salvaje en español. Es aquel equipo que cultivamos en Brasil, que me apoyó muchísimo para poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Bueno, esperamos que logremos poner el video. ¿Puedo continuar? No. Tenemos algún problema de sonido. Ya lo habíamos probado, pero no sé muy bien qué es lo que está sucediendo. Sim. Que faço? Bueno, no sé qué hacer en realidad. Isabel, ¿me ayudas, por favor? Enquanto fadas correm das fogueiras e dragões mergulham em lagos profundos, enquanto gente é enlaçada e serpentes cósmicas se transformam em lenda, damas e senhores se vestem de sedas e demandam o trabalho de milhares de mariposas conhecidas como bichos da seda. Damas e senhores consomem chá, café, pão de açúcar, ouro, madeira, cacau, tabaco e diamante. The age of exploration is the name given to the phenomenon that occurs
occurred between the 15th and 17th centuries, when countless expeditions left major European powers towards territorial conquest in the search for spice, trade, and new sources of precious metals, with the intent of converting native people to Christianity and slave labor. The age of exploration is how they call a sort of tsunami caused by geopolitical faults and not by geological faults. A metrópole se enfeita de artefatos e se faz confortável em almofadas com motivos tropicais. É de algodão puro, tingido de pau-brasil, a rouparia dos nobres passada a ferro, aquecida a carvão pelas mãos de meninas escravas. Caminhos passam a se chamar companhias e seguem na direção das Índias. Para descobrir, é preciso desconhecer. Descobrir é uma afirmação da própria ignorância. A ignorância é violenta e usa pólvora para se impor. E assim, cidades douradas comem minas e matas. Colonizar é instalar o sistema do mercado. Muitos seres são levados à combustão que move a roda da fortuna, como um trem que nunca vai parar. Chamam de reino, coroa, domínio, sempre foi supermercado. O que deu errado no mundo é que o projeto de alguns homens deu certo e eles ficaram ricos. Dinheiro não pede permissão, não pede licença, dinheiro paga e faz tudo mercadoria. Até memória vira patrimônio. À medida que a natureza se extingue, um outro mundo passa a ser criado. Um metamundo, feito de representações da natureza e que pode ser consumido. A natureza se torna encantada e sobrevive, mesmo que no imaginário. É a natureza que está no comando. Ela é cósmica, é filha do Sol. A natureza é Ouroboros. Para os valores do mundo capitalista, terra é propriedade, pedra é riqueza, água é recurso natural. Plantas e animais são somente alimentos para os humanos. Gente que não comunga dos mesmos valores é selvagem. Sim, somos todos selvagens. Ser selvagem é ser filho da selva. Selvagem é o DNA, o código que desenha e informa a vida, atravessando como uma canoa as existências atuais, futuras e ancestrais. Selvagem é o coração que bate, independente do comando da razão. Selvagem é a simbiose, a construção da vida em colaboração e sua metamorfose contínua, fazendo que a vida seja para sempre. São selvagens as plantas e as bactérias, criadoras da fórmula que transforma os raios do Sol na atmosfera possível desse planeta azul. Selvagem é o planeta azul, que se autorregula e orbita em sincronia com todo o cosmos. O cosmos, que também é selvagem. Somos a fera e a esfera.
Olá. Hola. Con fama, a Girpo de Vivan, Comuna, por poder estar aquí con ustedes, al equipo de Selvagen que apoyó mi venida para acá, para Colombia, a la compañía de Christine Tacuá, que habló un poco más temprano, Carlos, mi marido, y podría decir muchas cosas el día de hoy. Ya había pensado sobre la oralidad, la memoria y también sobre los niños y niñas, ese encuentro que tuve durante los últimos días. Creería yo que siento la necesidad de presentarme y mostrar qué es este proyecto que se llama Selvagen Círculo de Estudios sobre la Vida. Selvagen, que significa salvaje, es una esfera de aprendizaje que trabaja con caminos, recorridos y prácticas. Esta abre la posibilidad al diálogo entre los saberes indígenas y no indígenas, científicos, artísticos, tradicionales. Y ya existe hace 6 años. Lo que ustedes pudieron ver ahora se llama una flecha. En realidad son 7 audiovisuales, son 7 flechas, así lo llamo yo. Y esa sería la última de esas flechas. Para nosotros es como un manifiesto de Selvagen. Lo único que no escribí en este texto es donde alegra a una niña que lee el texto en inglés. Ese texto que ella le leyó se trata de la exploración marítima. Es un texto completamente literal que existe en los cuadernos, en los libros de la escuela, por ejemplo, que yo aprendí en Brasil, así como los que mis hijos están aprendiendo y los que hoy en día están circulando en las escuelas. Para los brasileños, la historia de Brasil comienza a partir del momento que hay una expansión marítima en un proyecto comercial europeo. Hace mucho tiempo, yo soy editora de libros, ya con 30 años de experiencia, y comencé con una librería de libros usados. Me volví editora porque realmente, por el cuento de la memoria, todo esto me llamó mucho la atención y sentí que podría ser un vehículo para que las voces pudieran continuar circulando en los ambientes culturales y en las mentes y los corazones de las personas. Y hace unos 3 años fui a trabajar con un pueblo indígena, porque es un pajé. Un pajé, que es un chamán, decidió que quería hacer un libro vivo. Y yo ya estaba trabajando dentro de la editora con un tema de las plantas, el conocimiento de las plantas. Y así hubo, digamos, una convergencia y me invitaron por parte del Jardín Botánico de Río de Janeiro para poder ir al bosque. Hay una voz que está aquí hablándome, no sé. Muy bien. Entonces fui para Acre, que es un estado del bosque amazónico, y fui a trabajar con un pueblo único para hacer el sueño de un chamán. Era un libro vivo. Fue un gran desafío para mí, todo esto, todo ese momento. Son 13 años ya desde ese momento. Y este libro vivo se demoró 3 años, que demoré unos viajes entre Río de Janeiro y la aldea. En el río Jordão, que son muchas aldeas ahí en Acre, en ese estado. Pero fue muy importante para poder entender y poder profundizar en los saberes milenarios que Brasil y posiblemente aquí también en Colombia siempre fueron borrados, invisibilizados y muchas veces fueron atacados. Yo pensé, ¿cómo no abrir un camino para esos conocimientos? Y decidí que nadie lo iba a hacer. Los gobiernos nunca van a hacer eso. Las publicaciones públicas o escolares nunca hicieron eso. ¿Por qué no entonces hacerlo?
Entonces, Selvagem, ese círculo de estudios que ha abierto ese camino para que exista un cruce de saberes. La parte final, y ya les voy a presentar Selvagem, pero la parte final, estoy aquí en el computador, entonces voy a buscarlo aquí. La parte final de esa flecha que ustedes ya vieron, y los invito a todos y a todas para que vean las 7 flechas. Comienzan con una flecha que se llama serpiente, que realmente nos trae la perspectiva de los mitos originarios de la serpiente cósmicas y del ADN de nuestro pueblo, que está presente toda la vida, y toda la vida tiene ADN y son serpientes que están siendo producidas. Entonces, esa primera flecha, ese episodio, digamos que dispara en un viaje que va a esta flecha que acabamos de asistir. Selvagem, a partir de estas ideas, de qué podríamos hacer, posiblemente, cómo podríamos actuar por lo vivo. Entonces comenzamos a crear una serie de conversaciones, y esa serie de conversaciones, cuando sucedieron la primera vez, fue pequeña. Posiblemente voy a necesitar aquí ayuda con el computador. No sé cómo ajustar la pantalla. ¿Alguien me ayuda, por favor? Entonces, como pueden ver, fue un pequeño grupo en el Teatro del Jardín Botánico de Río de Janeiro. En ese momento, aquella parte final donde decimos Selvagem es el corazón que bate, Selvagem es la fórmula de la fotosíntesis, Selvagem son todas las ondas del planeta. Ese era el texto descriptivo del primer encuentro de Selvagem. ¿Qué fue ese evento que hicimos pensando que iba a ser el único? Era simplemente una reunión de conversaciones, e invitamos a personas que tenían diferentes conocimientos, perspectivas, indígenas, científicos también, para sentarnos todos juntos. Fue Ayrton Krenak, fue el mediador, que es un pensador indígena. Este es Moisés. Y así fue como sucedió el primer grupo. Al año siguiente, en 2019, ya vemos que tenemos más asistencia. Fueron 2 días donde conversamos sobre la biosfera, las plantas maestras, el cielo. Y Selvagem comenzó así, hasta que, como todos, vivimos la pandemia. Llegó ese momento. Durante esos años, durante la pandemia, Selvagem migró entonces para una manera de comunicación. Ya les voy a mostrar. Que también incluyó algunas oralidades, algunos estudios. Entonces, Selvagem, que antes era una reunión anual, se convirtió en algo continuo. Nunca se interrumpió. Y mientras estamos aquí, algunas cosas están sucediendo de ese ciclo en algún lugar. ¿Por qué? Porque Selvagem se abrió para una comunidad que nos apoyó y es también voluntaria, tiene trabajos voluntarios. Entonces esto comenzó a crear una serie de procesos, no solamente presentaciones, son libros, cuadernos, son ciclos de estudio, son encuentros presenciales. Son tantas cosas, inclusive como esa película que yo les mostré, y audiovisuales. Y aparte de esto, como ya les dije, que todo de alguna manera comenzó con una experiencia, una experiencia entre chamanes, entre un pueblo que habla otra lengua, que tiene saberes muy profundos. Pensamos que para ese grupo, esa reunión, cuando se tienen esas reuniones, ya sea virtual o presencial, y que son invitados pensadores, investigadores y profundos conocedores de los pueblos indígenas, que podríamos crear una red de apoyo para eso.
El mundo científico, el académico, se protege mucho. Tiene una serie de apoyo financiero para que éste exista, pero muchas veces los pueblos indígenas y los conocedores ancestrales no son reconocidos y Selvagen decidió hacer una red para apoyar la existencia de estos pueblos y este proyecto se llama Escuelas Vivas. Escuelas Vivas, una de estas es de pueblo Boniquín, donde esto comenzó y ya son 5 escuelas vivas. Entonces tenemos el pueblo Tucano, Baniva, Niquín, Machacalí y Guaraní. Y Selvagen es esa red que cuenta con apoyo para existir, que cuenta con la comunidad voluntaria para poder hacer traducción, para que el contenido sea diseminado. Selvagen, aparte de eso, se movió para que podamos tener recursos, para que estas escuelas vivas se puedan mantener, se mantengan haciendo la conexión de los saberes, diseminando, que sus derechos sean respetados. Hoy en día hablamos mucho del Amazonas, de los bosques, muchos recursos que han llegado, pero muchas veces estos recursos llegan sin tener un respeto y cuidado, y principalmente sin proteger esos saberes. De nuevo, es la sociedad creando un mercado consumista para todo lo que nosotros producimos. Entonces nosotros creemos muchísimo en esa simbiosis, ciclo Selvagen con las escuelas del día de hoy. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí les voy a mostrar una pequeña presentación. Este es el sitio web. Ustedes pueden asistir en inglés y también el que esté interesado puede mandarlos todo este material que fue traducido al español. Entonces, ustedes me pueden mandar su correo para yo poderle mandar el material, para que lo puedan leer. Aquí podemos ver como si fuera una mesa de computador colectivo, los contenidos están separados, también como los cuadernos, por temas. Son muchos cuadernos, muchas lenguas. Esperemos que cargue. No sé si va a ser fácil mostrarles a seguir, pero la idea es que poderles compartir con ustedes todo este material. Yo creo que la tecnología no es fácil para mí, pero bueno, existen también los cuadernos, los ciclos. Los ciclos se tratan de los sueños. La generación de Gaia, lanzamos uno sobre el aprendizaje, donde discutimos con cada coordinador de escuelas vivas todos estos temas. Y ellos nos contaron cómo se da esa transmisión del pensamiento en su territorio y también intercambiaron sus ideas sobre algunos temas específicos, como por ejemplo las reglas, como el mundo de afuera y el mundo de ellos. Ese material está todo disponible para que ustedes lo puedan ver y este año vamos a crear un ciclo sobre el sol. Ya se grabó en las lenguas maternas de cada pueblo y también grabado por científicos, astrólogos, astrofísicos, biólogos, arqueólogos. Todos están hablando sobre el sol, que es algo tan importante y que en Selvagen creamos también en el pasado una circulación en medio de los niños, como sucedió aquí, donde estuvimos con niños y niñas sentados en el piso, en un círculo. En esas experiencias, Verónica Piñero, que coordena el grupo, ella observó cómo los niños y niñas y cómo ese universo urbano, estos niños tienen miedo del sol, así como tienen miedo de la lluvia. Aquí en Medellín, por ejemplo, escuché cómo los niños y niñas sienten la lluvia y que puede ser peligrosa. Y los niños hoy en día tienen miedo del sol, tienen que pasar un protector solar sobre la piel. En el imaginario no podemos entender lo que eso significa para un niño, tener que tener un protector para poder estar afuera o expuesto al sol. Y lo mismo sucede
cuando hablamos de las cuestiones climáticas, de la crisis climática, del calentamiento global. Mi hijo, cuando era pequeño y escuchó eso primera vez, dijo, él llegó a la casa con fiebre, con miedo. Entonces nosotros creemos mucho que los niños y niñas tienen miedo y posiblemente no exponer esos diálogos con los niños. Posiblemente estamos viviendo el día de hoy, y no soy yo la que lo digo, ya lo escuché. Luis Rufino, que es un pensador de Río de Janeiro, dice que nosotros estamos viviendo una gran clínica en cualquier momento que nos encontramos, sea encuentros corporativos o reuniones en las escuelas, entre los padres, madres o encuentros sociales de alguna manera. Estamos haciendo un intercambio que son para entender cómo lidiar el mundo que estamos viviendo, que es un mundo muy complejo, cada vez mucho más complejo, permeado por miedos y por ignorancia. Aquí ya vemos los cuadernos y pensé un poco de qué podría mostrarles en este sentido sobre escuelas vivas. Creo yo que, bueno, quién sabe, Cristine y Carlos Papá, que son mis colegas que están aquí con nosotros, porque Carlos Papá justamente coordina una escuela viva del pueblo guaraní. Y Cristine Tacuá, que habló esta mañana y que me acompaña en este viaje, y que yo también la acompaño a ella. Ella coordina también este proyecto. Entonces, aquí mostrando cómo Selvagen se articula, cómo genera una serie de materiales, genera esas conversaciones, ciclos, y todo esto es totalmente compartido de una manera sin costo. Sin costo porque existen varias personas que nos ayudan y nos apoyan en ese sentido, personas físicas, inclusive empresas, no, fundaciones más bien, pero ningún hegemónico. Es una gran costura. Esa gran costura generó una horizontalidad en Selvagen que es muy interesante. Cris, papá, ¿están aquí? Aquí podemos ver las 5 escuelas vivas. Es importante decir, de hecho, Selvagen se beneficia mucho de esos saberes ancestrales. La escucha, digamos, una de las cosas que más nos hace falta, escuchar y aprender con aquello que acabamos de escuchar. Quisiera invitar a papá y a Cris también para hablar un poco sobre Escuela Viva Guaraní. Y Cris también contar un poco cómo se articula este proyecto con las escuelas vivas dentro de Selvagen y fuera y mucho más allá. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Carlos Papá. Estoy aquí en un punto de cultura, Jarandi Porá. Escuela Viva siempre existió dentro de una comunidad que sea tradicional. Escuela Viva es lo que nos demuestra de cómo el mundo es importante, cómo las plantas son importantes, las aguas son importantes, los árboles son importantes, los insectos son importantes. Entonces, Escuela Viva trae ese concepto de cómo poder vivir y hacer parte y sentir ese universo. Aquí en el mundo no solamente vivimos nosotros, no solamente somos nosotros que tenemos derecho a vivir. El pájaro también tiene ese derecho, el río también lo tiene, los árboles tienen derecho de vivir y el viento tiene el derecho también de siempre estar circulando. Ese es su derecho. El concepto de mostrarle a los niños, a las niñas y a los jóvenes es hablar sobre escuelas vivas. ¿Por qué escuela viva? Porque escuela viva, en la medida que queremos que el joven sienta
un lugar donde vive y respetar ese lugar donde vive y sentir el aroma de donde vive. Tiene que entender primero que todo el ambiente. ¿Cuál es el tipo de árbol, por ejemplo, que está emanando ese perfume? El joven tiene que entender esto y respetarlo y crecer con ese respeto, envejecer también con ese respeto y respetar el lugar donde vive. Entonces, Escuela Viva trae precisamente ese concepto de poder aprender con la vida, porque en la medida que se vive, en la medida que se respira, en la medida que comenzamos a pensar, es que llega ese concepto de respeto por parte de cada uno de nosotros. Muchas veces, los jóvenes, nos damos cuenta que ellos quieren ser otra persona. Por ejemplo, los morenos quieren ser monos, algunas quieren ser como una persona famosa. Entonces, ese concepto en Escuela Viva no existe, porque las personas tienen que respetarse como son en realidad, porque lo que viven y sienten son ellas mismas, ese interior. Entender el interior es lo más importante. Entonces, en nuestra escuela enseñamos enseñamos cómo es el mundo hoy en día, cómo nació y cuál es nuestro Dios, cuál es nuestro espíritu. Escuela Viva habla sobre todos estos conceptos. No es una escuela cuadrada, no es una escuela que tiene que ser completamente organizada, uniforme, todo el mundo tiene que ser igual, uniformar. No, Escuela Viva no es así. Es un concepto en el cual todo el mundo vive, porque todo el mundo es igual, porque tiene energía, pero que cada uno trae consigo mismo su propia belleza, su manera de pensar, su manera de despertar a su propio interior, a su propia capacidad. Entonces los niños y niñas empiezan a desarrollarse en esa capacidad interior y a partir de ese entendimiento interior, estos niños se despiertan hacia el universo, donde comienzan a caminar y a sentir el paso a paso, sentir el movimiento del cuerpo y sentir también que el otro está hablando, escuchar. Entonces, a partir de ese momento, es que el mundo se vuelve mucho mejor para ellos, mucho más calmado para ellos. A partir del momento en que entendemos el ambiente que nos rodea y nuestro propio interior, a partir de ese momento, los jóvenes comienzan a percibir que ellos son importantes y es importante hacer parte de ese universo. Cuando hablamos por ejemplo, del tema climático, tenemos la manía de que nosotros tenemos que resolver o crear un proyecto o recibir millones para poder tener una solución. No, tenemos que parar con ese pensamiento, tenemos que reducirle el consumo, tenemos que estar contentos con lo que ya tenemos, estar contentos con esa vida que tenemos, porque tenemos aire, tenemos la visión, la voz, la pierna para poder caminar y tenemos nuestro propio movimiento. Entonces, a partir del momento que usted entiende que eso es importante, eso va a depender de algo que es muy sagrado, muy cierto, preciso y fuerte, como agua y alimento. Y dormir bien, y tener un lugar para dormir bien. Porque en mi país
existe ese concepto de hablar así. Por ejemplo, ser un ciudadano común, ser un brasileño del común. Y todo el mundo tiene derecho a tener una casa. Pero ni todos tienen una casa ni un lugar para dormir. Muchas veces encontramos personas que están viviendo en la calle, personas que necesitan de nosotros, pidiéndoles a ustedes también. Entonces, ¿dónde está ese concepto de ser humano o el respeto al prójimo y vivir bien? Ese vivir bien común. Yo estoy viviendo bien, todo el mundo está viviendo bien, todo el mundo tiene derecho a vivir bien. Entonces, eso es lo que le tenemos que traer a los jóvenes para que vivan bien con lo que ya tienen, con la manera en que fue creado todo y contar con todo lo que se tiene, porque muchas veces los medios de comunicación colocan muchas mentiras, dicen muchas mentiras, que para vivir bien y ser feliz muestran otras cosas completamente diferentes. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Escuela Viva habla sobre todo esto, su propia espiritualidad. Lo importante es uno mismo. Lo que es importante es poder movernos, respirar y tener respeto para el agua que está ahí, torcida. El árbol está ahí también, la piedra está ahí, también está, déjala ahí. Y la piedra simplemente se desvía y va para otro lugar. No necesitamos colocar una dinamita y destruir todo para yo poder pasar. Simplemente necesitamos respetar la manera, lo que nos ofrece el universo. Eso es lo que quería decirles sobre Escuela Viva. Porque Escuela Viva hay que vivirla, aprender viviendo, no sentados, simplemente mirando y llenándonos de teoría, porque cuando tengo la teoría no voy a tener un conocimiento, no voy a sentir el olor, no voy a ver el movimiento. Es importante ver cómo las plantas nacen, cómo es que el agua y los cursos del agua van. Entonces, una cosa es la teoría, eso no es vivir. Entonces, aprender es esto. Sentir es lo mismo. Y crecer es esto. Envejecer con esto. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, papá. Muy bien, yo creo que todos los movimientos, en cuanto hablamos de escuelas vivas, también aquí le estoy mostrando el catálogo de una exposición que estamos traduciendo para el español. Ya está traducido al español. Es un catálogo que muestra una exhibición que nosotros montamos en diciembre y enero y febrero de este año. Fue una exposición en Río de Janeiro muy linda, con representantes y con los trabajos de todas las escuelas vivas. Fue en la Casa Francia, Brasil, un espacio en el centro de la ciudad. Tenía pinturas, la parte de ciencias, porque aparte de transmitir el conocimiento a partir de las músicas que generan diseños, aquí les voy a mostrar un poco lo que esto significa de belleza. Esto es un chamán contando una historia que se transforma en una pintura. Y mientras está pintando, ese conocimiento va siendo parte de esa persona que aprendice. Y muchas veces esa pintura puede también no quedarse ahí en la aldea, porque en los bosques las cosas se acaban muy rápido y pueden hacer otras, pero el conocimiento se queda ahí. La pintura puede viajar a muchas ciudades, museos y contar esa historia. Eso sucede con Uniqueen, con Masha Queen y donde muchos trabajos se hacen a través de esta transmisión de saberes y también de los Uniqueen especialmente
pero eso también se va a propagar para los tucano y guaraní. ¿Qué son las casas de ciencias? Que son laboratorios de plantas medicinales que tienen un conocimiento muy ancestral y comenzaron estas a ser trabajadas en aceites esenciales y hidrolato hecho por ellos mismos y no la química del mundo que conocemos hoy en día. Entonces hicimos esa exhibición y este material está totalmente disponible. Puedo enviárselos y está dentro de nuestro sitio web. Eso es lo que quería decir. El Selvaging se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser una exhibición, un grupo que se reúne. Para mí es difícil hablar aquí porque yo vivo en un lugar donde yo puedo hacer esos diseños, construir esas puentes y también colaborar para que todo esto suceda. Pero hay muchas personas que necesitamos escuchar. Tienen voces pluriversales. Entonces, para mí no es fácil. Es raro estar aquí, pero muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Es difícil hablar en un teatro con una luz donde todas las personas están oscuras y no puedo ver la cara de nadie. Selvagem, esta organización, es algo que inclusive cuestionamos. Por eso hicimos grupos de trabajo y en esos grupos de trabajo, ya voy a terminar. En esos grupos de trabajo nos sentamos en un círculo y no hay distinciones entre el público y entre quien habla y quien no. Así, por ejemplo, como existe en la música, para poder entender que el tiempo acabó. Y así es cuando la música comienza para decir que ya se terminó el tiempo. Todo esto facilita un poco el flujo, digamos así, de los grupos de trabajo para poder llegar a una conclusión de su pensamiento. Mi pensamiento seguramente va a quedar inconcluso porque Selvagem siempre está sucediendo y suceden muchas cosas al mismo tiempo. Y vamos a continuar. Bueno, espero que sea el comienzo de una nueva conversación con ustedes. Muchísimas gracias.